Buenas noches. Ya estoy bien. Dejo de doler después de tus curaciones. Hola Freddy, Buenas. Buenas. Mi buenas nombre es Jairo Jairo. Alarcón Molina, el inválido, discapacidad. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora ya no creo más en el amor. Buenas tardes, mi nombre es Erwin Manuel Piña Reyes. Mi nombre es Joan Manuel Luna Castro. Es culpa de tu hija. Mi nombre es Jairo Alarcón Molina, discapacidad. Yo también Hola, lidio con buenas eso. tardes. Mi nombre es William, soy de la ciudad de Armenia. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Hola, buenas tardes. Lo era. Buenas tardes para todos, todas y todes. Aquí presente en nuestra clase de la Escuela de Liderazgo LGBTI, Mais MC desde la Candelaria Centro Histórico. Muchísimas gracias. Señorita May, buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Un abrazo muy grande. Recuerdo el brillo en los ojos de Sofía cuando me dijo que era novia de un chico apuesto, un fotógrafo. Esa era la Sofía que amaba. Pero no existe más, Lili. ¿Quién existió era otra? Nina. Nina la... Listo. Muy buen día. Muy buena tarde a todas y todos y todes. Si hay alguien que se identifique como no binario, que sí, es el caso. Les deseamos a todos una excelente noche.
El día de hoy vamos a tocar el punto de la política pública nacional. Vamos a revisar algunos asuntos, especialmente en cuanto a en qué vamos con la política pública LGBTI nacional. Vamos a hacer una reflexión sobre las palabras de una ex dirigente del movimiento LGBTI colombiano, Laura Weinstein. Vamos a reflexionar un poco sobre sus palabras y sobre el mensaje que nos dejó ella alrededor de este importante tema. Para ello tenemos a una compañera que pertenece al grupo de derecho del GAT, de donde era miembro también nuestra compañera Laura Weinstein. La compañera es Laura Flores, perteneciente al GAT, a quien le pediría que se presentara brevemente para que pudiéramos iniciar con las palabras de Laura y posteriormente a revisar todos el punto específicamente de la política pública. Adelante, Laura. Buenas tardes a todas, todos y todes. Como ya pues estaban diciendo, mi nombre es Laura Flores. Yo soy parte del área jurídica de la Fundación GAT. Soy abogada javeriana y actualmente estoy cursando una especialización en Derecho Administrativo. Estoy muy agradecida de estar en este espacio. Maravilloso. Listo. Sin más preámbulo, entonces voy a leerles un pedacito de una entrevista que le hicimos hace un tiempo a Laura, preguntándole precisamente sobre la política pública LGBTI nacional. En este diálogo, pues digamos, no fue mucho lo que profundizamos en cuanto al documento, porque pues en el documento es corto y conciso, sino profundizamos más en la importancia y la relevancia, digamos, para nuestro movimiento y para nuestro sector poblacional, pues el tema de haber conseguido la política, pues tener una política pública a nivel nacional. Bueno, entonces les leo. Laura decía, tenemos un síndrome de minoría, y yo creo que no. Somos más los afectados, a los que no escuchan. Tenemos que entender que estas no son causas aisladas. Eso es lo que nos han querido vender, que este es un problema de LGBT, de indígenas, de afros, de sindicalistas. Pero no. Perdonen, pero los derechos humanos son inherentes a la condición humana. Vamos con estas palabras y entendiendo, digamos, que Laura no abogaba solamente por los derechos de las personas trans, sino de todo el sector poblacional y al mismo tiempo también de otros grupos poblacionales que se han entendido históricamente como minorías. Yo creo podemos dar inicio a esta sesión sobre la política pública, donde pues le daré toda la libertad a Laura y llegado el caso pues haré algunas preguntas orientadas al respecto. También más adelante van a poder pedir la palabra y dialogaremos todas y todos al respecto de la exposición de Laura. Adelante, Laura. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Le agradecería a la persona que está proyectando si puede pasar a la próxima diapositiva. Bueno, espero hacerles hoy como una explicación muy sucinta de lo que es hoy en día la política pública nacional LGBTI. Para eso pretendo explicarles el decreto que actualmente está utilizando el Ministerio del Interior. También un poco hablarles de los orígenes y las luchas del tema de la política pública nacional LGBTI y los logros. Y en esta medida explicarles un poco cómo vemos desde el GAT el estado actual de la política pública. Si pueden pasar, por favor. Bueno, antes de hablar del tema del decreto como tal,
sí me gustaría resaltar que la política pública como tal se puede definir como la creación de instrumentos a través de los cuales el Estado pretende satisfacer unas necesidades que ha identificado previamente de sus administrados. En esa medida podemos tener que hay como tres estadios o tres elementos de la política pública. El primero sería el actuar del gobierno para poder intentar responder a estas necesidades. El segundo sería cuáles son los resultados de esas actuaciones gubernamentales. Y el tercero es el impacto como tal en la ciudadanía. Y también para tener en cuenta y reflexionar en este espacio que hay un ciclo de política pública. Entonces, primero se define una agenda a partir de esas necesidades. Digamos que eso viene de todo el movimiento civil y social que están detrás del reclamo de necesidades en las políticas públicas en general. Después hay un diseño y formulación de la política pública por parte del Estado. Hay una toma de decisiones al respecto, se implementa lo que se acordó y luego hay una evaluación como tal. Siguiente, por favor. Bueno, el decreto 762 de 2018 es el decreto que firma el Ministerio del Interior para poder adicionarlo al decreto único reglamentario del sector de administración justicia para poder, digamos, delimitar todo el tema de la política pública nacional LGBTI. Este decreto tiene como un objeto general que es la promoción y la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que no solamente hacen parte de la comunidad LGBTI, sino de las personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y esto se hace adoptando medidas, mecanismos y unos desarrollos de parte de la institucionalidad para poder materializar el derecho a la igualdad, a la no discriminación y los demás derechos humanos inherentes a esta comunidad. Dentro de los objetivos específicos de este decreto está ya como tal, pues promover y garantizar el ejercicio de derechos civiles y políticos, pero en específico derecho a la vida, a la libertad, la integridad, seguridad y a tutela judicial efectiva. También garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la participación de los sectores sociales de la comunidad y promover y garantizar el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales con énfasis en ciertos derechos. Siguiente, por favor. Bueno, este decreto, como está diseñado, tiene 5 secciones. La primera es de disposiciones generales, la segunda ya es como un lineamiento de estrategias para poder coordinar, articular, hacer un seguimiento e implementar la política pública nacional a nivel territorial también. Luego hay unas estrategias para esta territorialización y luego de eso se habla de un plan de acción de política pública para luego terminar con el tema de monitoreo, evaluación y seguimiento de esta política. Siguiente, por favor. Bueno, el decreto es muy amplio, sin embargo, yo acá lo que hice fue como extraer los puntos más importantes, perdón. El primero sería como cuál es el alcance territorial de esta política. Es una política pública a nivel nacional. En segunda instancia, la entidad rectora de esta política pública es el Ministerio del Interior. ¿Esto qué significa? Que es la entidad que se encarga de coordinar, de hacer una asesoría técnica, de regular y de monitorear el cumplimiento de la política pública. Luego de esto, el decreto lo que hace es definir unos ejes estratégicos y estos ejes estratégicos son importantes porque lo que hacen es servir como de base para los mecanismos y para los procedimientos a través de los cuales se van a materializar los objetivos que ya vimos antes. Entonces, a través de estos ejes estratégicos, lo que se hace es articular unas acciones con las entidades de orden nacional territorial y con base en estos ejes estratégicos se realiza el plan de acción de política pública nacional. Entonces, los ejes estratégicos son 3. El primero es el fortalecimiento de capacidades y competencias institucionales
para atender con un enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, es decir, que, digamos, los servicios públicos del Estado se presten mediante este enfoque diferencial. También se busca la promoción del reconocimiento y la inclusión de los sectores sociales LGBTI y de las personas igual, con un enfoque con orientación sexual e identidad de género diversa. Y por último, el respeto, la protección y la garantía de los derechos de esta comunidad. Siguiente, por favor. Bueno, hay unos puntos claves en cuanto a la institucionalidad que maneja este decreto. Acá se habla de un subsistema de igualdad, no discriminación, respeto por las identidades y de un sistema nacional de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. O sea, ya hay como un andamiaje institucional previo en el cual el decreto también se basa para el desarrollo de la política pública nacional. Dentro de eso está el subsistema de igualdad, no discriminación y respeto por las entidades, y dentro de ese subsistema está el Grupo Técnico para la Garantía del Goce Efectivo de los Derechos de las Personas LGBTI. Siguiente, por favor. Este grupo es muy importante porque este grupo prácticamente es el que tiene en su cabeza la mayoría de las acciones que materializan la política pública. Porque, ¿qué hace como tal? Primero va a coordinar y articular las actuaciones de las entidades del orden nacional y del orden territorial para ver, digamos, cuál entidad asume qué actividad dentro del marco que brinda el plan de acción que ya antes ha adoptado el Ministerio del Interior para la implementación de la política pública. También lo que hace es apoyar en todo el tema de la territorialización de la política pública. También lo que hace es crear políticas, programas, planes y proyectos. Sin embargo, acá hay un punto muy importante que me gustaría resaltar, y es que obviamente hay, digamos, una autonomía territorial que también tiene que verse. Es decir, el Ministerio del Interior lo que hace es tener un plan de acción general. Sin embargo, las entidades territoriales, los municipios, los distritos, las ciudades, también tienen una autonomía dentro del tema de la política pública. Entonces, se pueden mover dentro de ese marco de acción legal que ya tienen. También lo que hace es monitorear, evaluar y seguir los planes de acción que se han establecido. Y esto es muy importante, y es que conforma, convoca y reglamenta las mesas temáticas. Entonces, ¿qué son las mesas temáticas? Las mesas temáticas son, digamos, como los espacios en los cuales se vela por la implementación y el seguimiento de la política pública nacional. Y eso se hace en articulación con los diferentes subsistemas que fueron los que vimos anteriormente. Entonces, se supone que existen 3 mesas temáticas. Una es de casos urgentes, ya es cuando se está amenazando el derecho a la vida, la seguridad y la integridad. La segunda es de derechos civiles, políticos y de participación. Y la tercera es de derechos económicos, sociales y culturales, un poco en la misma onda que estábamos viendo con el tema de los ejes estratégicos. También una cosa muy importante que me gustaría traer Disculpen, ¿se fue el audio? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, yo escucho. Sí. Ok. Listo. Un punto muy importante también, aparte del tema de las mesas temáticas y que tiene pues prácticamente la mayoría de funciones para implementación de política pública y que es un puente de articulación con las entidades a nivel territorial, es muy importante traer para reflexión de todos que este grupo técnico lo conforman los ministros y las cabezas del sector administrativo. Entonces, no es solamente el Ministerio del Interior, sino que hay también otras entidades a nivel nacional que son las que conforman este grupo técnico. Y la invitación de otros, ya pues llámese otras entidades gubernamentales, llámese organizaciones de la sociedad civil, llámese universidades, grupos académicos expertos, va a ser potestativa, no es obligatoria según lo que dice el decreto. Eso como para que lo vayamos pensando un poco.
Siguiente, por favor. Bueno, orígenes y luchas. Acá cito este conversatorio de antecedentes de política pública nacional LGBTI realizada por la Clínica Jurídica de la Universidad Militar, por CLIAS, y pues destaco como los puntos más importantes. Primero, el tema de política pública LGBTI ha tenido, digamos, un desarrollo, ha nacido a raíz de un desarrollo jurisprudencial muy importante. Los jueces tienen un papel muy importante en el nacimiento de la discusión sobre una política pública como tal. Y en esta medida me permito citar la sentencia T314 de 2011 de la Corte Constitucional, que es la primera vez donde se exhorta, donde se compele al ministerio y pues a diferentes entidades del sector nacional para que se piense una política pública nacional LGBTI. También se habla como de ciertos momentos álgidos en cuanto al movimiento social. Ahí se habla de un encuentro en el 2010, finalizando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde se invitan como a ciertas organizaciones de la comunidad LGBTI, pero es un encuentro muy improvisado. Y esto genera un rechazo de ciertos sectores sociales, lo cual genera también un manifiesto LGBTI donde se empieza a hablar y se refuerza el tema de una política pública nacional LGBTI que tenga como centro a los sectores sociales. Y otro punto importante es hablar, que esto pues es interesante también según lo que ya les dije, el tema de la autonomía territorial, y es que no hay como un avance unificado en el tema de la política pública a nivel nacional y a nivel territorial. Es decir, Bogotá, por ejemplo, es un referente muy importante en el desarrollo de política pública LGBTI. Si uno ve el desarrollo institucional de esta política pública, lleva mínimo de implementación 10 años. También hay otras ciudades como Pasto, a las cuales Bogotá en su momento llamó para tomar como referencia. Entonces, no hay como un crecimiento único en estas dos instancias sobre la política pública, pues también para que lo tengamos en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, como logros, y acá como les comentaba también, la idea es hablar un poco del estado actual de política pública LGBTI más allá del contenido del decreto. Pues primero el fallo de tutela que se logró desde la interposición con Laura, pero también con el trabajo conjunto de otras organizaciones. En este caso lo que se hizo fue erradicar una acción de tutela a nombre de Laura como miembro de la comunidad LGBTI por la vulneración de sus derechos, ya que en ese momento no había como tal implementado ni siquiera el grupo técnico, que es el que les estoy diciendo que tiene el grueso de las funciones para la política pública LGBTI, y tampoco había como tal un plan de acción. Entonces, ¿qué pasa? Se radica esta acción de tutela, se falla a favor, se tutela la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad y a la vida libre de violencias de Laura, y en esa medida se ordena al Ministerio de Interior iniciar las gestiones para reglamentar el grupo técnico y para poder regular el tema del plan de acción. Una cosa también importante es que se exhorta al Ministerio del Interior para que establezca unos mecanismos dentro de este proceso que permitan una participación directa y efectiva de las organizaciones que representan los intereses de las personas que hacen parte, digamos, del sector social LGBTI, pero también de las personas con orientaciones sexuales y identidades de género diversas. Este es un granito porque lo que hace es un poco mover el tema institucional dentro del Ministerio del Interior. Posteriormente, el Ministerio adjunta un informe de cumplimiento que es problemático y acá les quiero explicar la audiencia pública del Congreso. Creo que fue el último espacio en el cual Laura intervino como en temas de política pública LGBTI.
En este caso lo que se hizo fue, de la mano de la senadora Victoria Sandino y el representante Jorge Gómez, se radicó un derecho de petición al Ministerio del Interior y ahí se solicitaba como información dentro de su competencia de control político de estos representantes para realizar la audiencia pública y pedirles como un informe de cumplimiento de la política pública. Dentro de las respuestas suministradas por el Ministerio del Interior se encontraron como varios problemas. El primer problema fue el tema de la participación de sectores sociales. Se preguntó directamente cuáles eran los mecanismos de participación directa, un poco en consonancia con el tema de la tutela, y ahí el Ministerio del Interior refiere la realización de 19 encuentros regionales en 2019 antes de la erradicación de la tutela. No se definen cuáles son los participantes, cuál es el tema de discusión, observaciones, intervenciones, productos, no se define nada. Entonces esto ya genera como unas alarmas sobre que se vea la participación de los sectores sociales simplemente como el agotamiento de un requisito y no como una participación de verdad fundamental y relevante para la construcción de la política pública nacional LGBTI. Aparte de eso, también se encuentra una falta de un enfoque diferencial como tal. También el tema de la ejecución presupuestal nacional, pues digamos, el presupuesto como tal de la política pública nacional, todo está en manos o digamos en cabeza del Ministerio del Interior. Y eso con lo que yo les decía ahorita de la autonomía territorial, pues es importante tenerlo en cuenta porque cada entidad a nivel territorial tiene la potestad de poder ordenar y ejecutar sus propios presupuestos. Entonces se deja como a discreción de estas entidades que realicen las apropiaciones presupuestales y que las ejecuten. Y también pues encontramos que no hay como tal unas acciones, o sea, no hay unas acciones concretas, hay unas acciones un poco ambiguas al respecto. En esa medida, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior dice que está realizando un protocolo de participación para que se regule la intervención de las organizaciones y de los sectores sociales representativos de esta comunidad, y esto se hace dentro de la elaboración del plan de acción. Se compromete a apropiar los recursos, pero pues igual eso tiene el problema que les acabo de decir. Y también responde que hay un grupo específicamente creado para la implementación de la política pública dentro del ministerio. A esto responde Víctor Madrigal Borlós, que es el experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de la ONU. Lo que hace es intervenir en esa audiencia y enfatiza en un punto que creo que es muy interesante y es poner a las organizaciones sociales en el centro de la creación de la política pública. Entonces, dentro de sus recomendaciones, pues directamente para el gobierno y para el ministerio, estarían un reconocimiento político de la existencia de las personas LGBTI y el valor dentro de la política pública, apoyar el trabajo de estas organizaciones, dar protección a personas perseguidas y discriminadas por temas de género, también evaluar la discriminación indirecta como una amenaza real. También dice que debe haber una representación real de las comunidades y de las personas en el ejercicio de diseño y en la evaluación de la política pública. Y también pone un punto que me parece muy importante, y es que las organizaciones sociales son organizaciones de base, es decir, que tienen un poder impresionante en cuanto al tema de recolección de datos, recolección de evidencia, y eso hace que su incidencia política sea aún mayor dentro del tema de la política pública, para que la participación no sea solamente con base en opiniones o con base en cosas como muy ambiguas, sino con base en datos reales de las realidades que son las que perciben las organizaciones base como tal. Bueno, esta es toda la presentación. Entonces espero que les haya gustado y muchas gracias.
Genial. Listo. Bueno, entonces iniciemos con una breve, con breves intervenciones de todas y todos ustedes. Planteemos algunas preguntas, aprovechemos que tenemos aquí a Laura y pues que Laura pues tiene todo el conocimiento jurídico, y pues hagamos uso de ello. Y luego más adelante pues reflexionaremos sobre, digamos, la importancia que tiene actualmente el estudiar y difundir la política pública nacional. Entonces, los leo. Qué pena, puedo interrumpir, no puedo escribir ni alzar la mano. Sí. Espérame. Va Wilson, vas tú y luego va Juan Pablo. Adelante, Wilson. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, saludos de acá del municipio de Caldas, desde el colectivo LGBT del municipio de Caldas, Amor Propio. Necesito que ustedes me den luces sobre si las políticas públicas son para el país. Tiene que generar sus propias políticas a la comunidad LGBT. Esa es mi inquietud. Qué pena, no escuché toda la pregunta, como que se fue en un momento el audio, entonces si la pudiera repetir, por favor. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Pregunta es, sobre las políticas públicas a nivel nacional. Son una ley ya, pero cada municipio, ¿por qué razón tiene que generar sus propias políticas públicas para la comunidad LGBT del municipio? Esa es mi pregunta. Listo, la respondo de una vez, ¿cierto? Sí, Laura, por favor. Listo. Bueno, hay que partir del hecho que Colombia como tal es un estado descentralizado, ¿no? Entonces, hay un gobierno nacional que se maneja desde el centro muy fuerte, sin embargo, también hay un gobierno territorial, que es el que componen los municipios, las ciudades, los departamentos. En esa medida hay como dos órdenes de poder, un poder nacional y un poder territorial. Entonces, en este caso, el Ministerio del Interior, como cabeza de este sector, lo que hace es emitir las políticas. Entonces, era lo que yo les decía ahorita, digamos, dentro de este decreto, lo que se contempla es que el ministerio es el encargado de hacer un plan de acción. Ya incluye ciertas acciones y ciertos planes y ciertos programas. Sin embargo, esto también implica que se tenga que concertar todo el tiempo con las entidades territoriales para que ellas también, digamos, haya como un debate sobre cuáles son las acciones que se van a seguir y el ministerio lo que hace es hacerle un seguimiento a esas acciones. Pero eso es en virtud de la autonomía de facultades que tienen estas entidades. O sea, el Ministerio del Interior no puede entrar a definir los programas ni la política pública de las entidades territoriales. Puede dar como unos lineamientos generales sobre qué es lo que, digamos, cuáles son los puntos que se tienen que tratar, puede hacer unas recomendaciones sobre qué es lo que tienen que adoptar las entidades territoriales. Pero como tal, el manejo de los presupuestos, la adopción de los presupuestos, la creación de los planes, proyectos y programas, lo hacen las entidades territoriales. Por eso es que se crea el grupo técnico para que también sirva como ese puente de comunicación entre la parte nacional y la parte territorial. Así es, un gobierno centralizado y una administración pública descentralizada. Vamos ahora con Jairo. Adelante. ¿Ya me escucha? Sí, sí. Bueno, yo me salgo un poquito, o no sé si me salgo el tema, pero yo quiero saber en la pública qué es lo que hacen los consejeros de la población LGTB que se nombran. Porque si uno nombra consejeros de la población LGTB con las letras y no sé qué, cómo es el complemento de que el consejo. Yo estoy que hacía esa pregunta. Gracias.
Bueno, ahí digamos que también como que vuelvo un poco a las reflexiones que les decía sobre el tema de la participación de la sociedad civil dentro de la política pública. Y es que ahorita es un tema como muy potestativo del Ministerio del Interior. Digamos que dentro de los logros que se realizaron con el fallo de tutela a favor de Laura, estuvo el tema de la reglamentación de la participación de los sectores sociales en la política pública nacional. Sin embargo, digamos, ese reglamento todavía no está muy claro. Pero la idea es que los sectores base digamos, de los sectores base de esta comunidad sean los que participen directamente en el diseño, en la creación y la implementación de la política pública. Entonces, ahorita no está muy claro institucionalmente, pero a eso es a lo que se dirige la tutela fallada a favor de Laura. También es de este porque, digamos, en los territorios donde ya se tienen consejos consultivos, en los reglamentos internos de cada uno de estos consejos, es donde consta, digamos, sus, sus objetivos, sus formas de trabajo y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conozco el de Bogotá y ya, el resto de los territorios no sé en dónde más haya consejos consultivos. Entonces, volvemos a lo mismo, una administración pública descentralizada y lo mismo sucede en cuanto a la política pública nacional. Bueno, la persona que sigue con la palabra es Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Creo que se llamáis, pero bueno, no importa. Yo como tengo una pregunta, es que aquí en Cali la política pública se aprobó en el 2019, estaba pensada para implementar en el 2020, pero por tiempos de la pandemia realmente no ha tenido una implementación como efectiva. Realmente, ¿cuánto tiempo o qué se hace o qué se debería hacer para la implementación de estas políticas públicas? Bueno, eso depende mucho del plan, el programa o el proyecto, digamos, que haya aprobado como tal la ciudad y los tiempos que ellos se hayan estipulado. Yo creería, pues ya como metiéndome en un poco de asesoría o consejo jurídico acá, es un poco como utilizar la herramienta del derecho de petición para igual solicitar el estado de implementación. Sin embargo, el Ministerio del Interior también hace un informe de implementación anual y ahí también incluye a las entidades territoriales. Entonces ahí también se puede ver como cuáles son las actuaciones que han hecho las entidades territoriales hasta ese punto. Pero pues si bien la pandemia, digamos, ha creado una crisis sanitaria, tampoco puede ser como una excusa para que se congele totalmente la política pública. O sea, tiene que haber algún avance y eso se podría consultar a través de un derecho de petición. Ok, y una última pregunta. ¿Y eso que tú dices que el ministerio hace como esa rendición de cuentas, dónde lo podemos ver o dónde lo publican? Eso lo publican en la página web del Ministerio del Interior. O sea, hay como un informe anual de cómo está la implementación de la política pública a nivel nacional. Gracias. ¿Me dan la palabra? Ahora tiene la palabra Sandra Palomino, la puedes pedir en el chat. Hola, muy buenas tardes para todos, todas y todes. Sí, estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Mi reflexión es hacia la lectura que hiciste referente a Laura, hacia la implementación de lo que fue de pronto donde nació la palabra LGBT. El jueves pasado no tuve la oportunidad de hablar pues referente al caso y de pronto me estoy saliendo del contexto de lo que estamos hablando, pero todo tiene que ver pues por lo que estamos acá, ¿no? Manuel no mencionó o mencionó, pero él no estuvo participando cuando nosotros estábamos por el sector de Bogotá cuando se hizo la construcción con Planeta Paz. Y lo que hablaba Laura en ese texto que leyeron fue de la inclusión de todas las
personas que creían que éramos minorías en el año 2000, ¿sí? A nosotros nos veían como un sector como minoría, como ven a los afro, como ven a los indígenas, como ven a las mujeres, como ven a los sindicalistas, como ven a los jóvenes, ¿sí? Ellos no nos veían a nosotros como una población que de pronto nos fuéramos a quedar solamente 5.000 personas, que eran las que supuestamente ellos contaban con que salían a las marchas en esa época. Y ya con el pasar de los años y con todo esto que ha surgido, yo me ausenté del país un tiempo y cuando volví, pues tuve la fortuna de que ya se ha implementado la política pública LGBT, un logro muy grande para nuestra población y para nuestra comunidad. Pienso que es un aporte pues que viene al caso y seguir luchando por nuestros derechos. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias por ese aporte. Precisamente dentro del conversatorio que yo cité, estaban hablando de Planeta Paz como el hito principal para la comunidad LGBTI en Colombia, entonces me parece muy valioso. Muchas gracias. Quisiera recalcar una cosa y es, digamos, Vale. que Bogotá es una de las ciudades donde primero se aprobó una política pública LGBT. Bogotá la tiene desde el 2008. A diferencia, digamos, de Cali, como acabamos de mencionarlo, pues la tiene desde el 2019, ¿no? Digamos que uno de los avances y uno de los logros más importantes de que sea nacional es precisamente eso, que se le va a empezar a exigir a todos los territorios a empezar a implementar una política pública, no como venía desarrollándose, que se presentaba algo más pues, descentralizado y cada territorio era autónomo de exponer su política pública y de generarla llegado el tiempo. Bueno, ahora vamos con una pregunta de Laura Natalia Gómez Guzmán. Dice, Laura, ¿cuáles crees tú que son las dificultades que enfrenta esta política pública? Bueno, dentro de las dificultades, pues hay muchas, pero creo que las resumiría de la siguiente forma. Primero nos está poniendo a los sectores sociales o a las organizaciones pues que velan por el cumplimiento de los derechos humanos de la comunidad como el centro de la política pública y creo que eso es problemático. Con Laura, nosotros habíamos discutido este tema dentro del GAT y la idea, digamos, creo que hacia allá también tiene que ir el tema de lucha social dentro de la política pública nacional LGBTI y es exigir un puesto obligatorio para las organizaciones sociales, un poco como dentro de lo mismo que decía el experto consultor de las Naciones Unidas en la audiencia que le referí de último, y es que estas organizaciones sociales son las organizaciones de base en cuanto entienden cuál es la problemática, entienden cuáles son las necesidades puntuales, entienden cuáles son las barreras de acceso a los derechos y eso no lo puede hacer en ninguna medida una consultoría o unos grandes expertos desde el gobierno. O sea, tiene que haber un diálogo, eh, digamos, como consecuente y continuo con las organizaciones sociales para que sea una política pública efectiva. También dentro de otra problemática muy importante es el tema de cuáles van a ser las acciones concretas. Siento que el decreto pues en cuanto es como un modelo guía de la política pública, a veces se queda como muy ambiguo. Entonces, concretar estas acciones también puede ser un desafío bastante grande. Yo destacaría como esos dos desafíos principales. Ok, ahora vamos con una pregunta formulada por William Andrés Niño, donde dice, pregunta, teniendo en cuenta, o dicho por la doctora Laura, por la abogada Laura, mi doctora, Eh, cada, cada ente territorial maneja su presupuesto para generar actividades a favor de la comunidad LGBTI. ¿Cómo se puede llegar a un contacto con ellos para generar proyectos de impacto social? Porque si hay un dinero para la comunidad, ¿por qué no se ve en la comunidad? Solo cuando hay elecciones es que medio se puede ver cualquier actividad frente a la comunidad.
Bueno, sí es cierto que, digamos, las entidades territoriales son las que manejan su presupuesto. También eso lo mencioné dentro de las problemáticas de la política pública. Y es que al final el tema de concretar un poco como las acciones se va a hacer a través de los, digamos, de los instrumentos de planeación territorial de cada una de las entidades. Entonces, al momento de aprobar planes de ordenamiento territorial, es donde se va a ver como tal este tema de materializar los objetivos que tiene la política pública nacional. Entonces, en esa medida, yo creería que un instrumento muy importante es la veeduría ciudadana que se le puede hacer no solamente como al seguimiento de la aprobación de todos estos instrumentos que son los que al final marcan cuáles van a ser los planes, cuáles van a ser los proyectos, cuál va a ser digamos, el presupuesto que se vaya a ejecutar a través de esto, cuáles van a ser las acciones, sino también hacer una veeduría ciudadana constante a las entidades territoriales que están encargadas de implementar esa política pública. Y eso a través, o sea, tampoco los instrumentos son como muy complejos para hacerlo. O sea, un derecho de petición lo puede hacer, digamos, como cualquier organización, ¿sí? Es más como solicitar la información al respecto y en esta medida hacer una veeduría me parecería importante para poder exigir el cumplimiento de la política pública y de los planes que ya se hayan implementado. Genial, sí. Importante aprender a hacer derechos de petición para pedir información del avance y reportes pues, de las entidades. Bueno, Derwin Manuel Piña Rey pide la palabra. Adelante, Derwin. Buenas tardes. Bueno, muy importante el tema que están tocando porque ya que hablando a nivel nacional, en muchos territorios, incluyendo el mío, que es el departamento de Bolívar, cuando se ejecutó la política pública LGTBI departamental, que es el único departamento en ese entonces era que tenía política pública, que era el departamento de Bolívar, no tenía ni Sucre ni Atlántico. Se hizo por medio de Caribe Afirmativo y varias personas de la población LGTBI que se ejecutó esa dicha política pública. Ahora estamos entrando en una controversia a nivel departamental porque esa política pública hay que implementarle muchas cosas porque eso quedaron con muchos acordes y no se han ejecutado y todo lo que está establecido ahí ha quedado inconcluso y ha quedado en el aire. Entonces, estamos tratando de manejar eso. Yo personalmente, cuando eso estaba encargado el doctor Ricardo Arias del Ministerio del Interior, yo hablé personalmente con él cuando vino un evento a Bolívar. Él mismo me mandó al correo, ya yo tenía la política pública nacional, he estado estudiándola al paso y veo que tenemos que trabajar mucho porque es que el ministerio, como dice Laura, está trabajando con los recursos y estamos estancados y por el tema de la pandemia no hemos podido proseguir. ¿Qué más? Estamos tratando también de trabajar con una red de organizaciones que tenemos en el departamento de Bolívar, que creamos una red de organizaciones trabajando con respecto a la política pública y trabajando todo eso para que quede implementada por medio de acta y por medio de circulares y resoluciones la política LGTBI, incluyendo víctimas y no víctimas del conflicto armado. La pregunta para Laura es, Laura, como asesora jurídica, ¿qué me aconsejas para yo replicarlo a la población de Bolívar para terminar de reestructurar esa política pública que está establecida en 2018 en la gobernación de Bolívar? O sea, la pregunta puntual es cómo incidir en esa política pública. Exactamente, cómo incidir para seguirle incrementando más cosas que quedaron en desacuerdo, como el tema de salud, educación, vivienda, en proyectos productivos de sostenimiento, cosas así que queden contemplados en esa política pública. Pues ahí ya es un ejercicio más como pues de lobby político con las entidades que están encargadas del tema de política pública, pero ahí también lo que yo pues sugeriría es, y lo que me ha funcionado dentro de mi práctica de litigio estratégico, es llegar con la información como tal, digamos, de, no sé, del tema de derecho a la vivienda para personas trans, por ejemplo. Entonces, ¿qué se ha dicho
al respecto, cuáles son las barreras de acceso, por qué no se está cumpliendo en el departamento, con lo que se está implementando ahorita, qué es lo que falta, pero este ya es más como un ejercicio de, pues, de lobby político, de irse a hablar con esta gente, eh, pero digamos como fundamentado todo, fundamentado el tema de los derechos, fundamentado el incumplimiento y también hablar directamente con el Ministerio del Interior. Igual también agradezco la pregunta porque esto me hace como tener un punto que se me había olvidado en la exposición, y es que el decreto igual contempla como evaluadores de la política pública también a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en esa medida, pues también puede ser una herramienta importante comunicarse, así sea vía correo electrónico o lo que sea, o también radicando PQRS dentro de la página del Ministerio del Interior, em, también diciendo como cuál es la situación de esta gobernación en particular, cuál es la situación de este territorio y diciéndoles por qué están incumpliendo, para que también haya como un seguimiento a nivel nacional digamos, el incumplimiento a nivel territorial. Eso sería más como lo que yo, pues, te recomendaría. Muchas gracias, Laura. Y por último, quería decirte que el día que yo estuve en un evento que se llama Lidera la Vida, yo estoy en una organización que se llama Defensores de Derechos Humanos, con una organización, y está activado la ruta de población LGTBI más a las chicas trans que son violentadas. Yo hice conocer, ¿por qué? Porque es que estamos tratando también de trabajar más con las chicas trans por el tema. Yo les puse, las apodé mariposas de la noche, entonces eso también lo vamos a contemplar en la política pública. Sí, es importante también contemplar a la población trans, que también es una población como muy, muy invisibilizada. O sea, me parece importante hacerlo. Muchas gracias, Laura. Con gusto. Listo, Laura. Ahora una pregunta de Brandon Steven Castaño Guerrero. Dice, Laura, ¿consideras que el decreto necesita una modificación para una participación más concreta y real, o es un tema más de la aplicación? ¿Y cuál es el proceder en ese orden para hacer efectiva esa participación, que parece ser uno de los grandes problemas? Bueno, ahí como tal, yo creo que no es tanto una modificación del decreto, sino una reglamentación de cómo van a funcionar las instituciones que ya están contempladas dentro del decreto, y cómo el Ministerio del Interior le va a cumplir al juzgado en el tema de la acción de tutela de Laura, para poder demostrar que hay una participación efectiva de la comunidad dentro del tema de política pública. Entonces, creo que es más un ejercicio de reglamentación del Ministerio del Interior sobre cómo van a participar las organizaciones sociales puntualmente y cómo se van a tener en cuenta sus peticiones. Ok. Ahora tiene la palabra Freddy Ruiz. Muy buenas noches para todos, todas, todas. Me voy a tomar el atrevimiento de hablar de una política pública que hemos venido trabajando desde hace casi 16 años, que en nivel distrital se llama Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto, Conciencia para Bogotá, Distrito Capital. Esa es la del Distrito Capital. Y la nacional, que es la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos. Es el decreto 437 del 2018 por el Ministerio del Interior, y el otro es el decreto 093 del 12 de febrero del 2018. Esta política pública va del 2018 al 2028. Mi pregunta es, si el Ministerio del Interior tiene un grupo que trabaja, aprueba las diferentes comunidades en el sector religioso, y el distrito tiene un grupo en la Secretaría de Gobierno con Luis Ernesto y en el ministerio con la doctora Lorena, ¿qué tenemos nosotros tanto en el ministerio como en la Secretaría de Gobierno? O sea, si yo, Freddy, o reverendo Freddy, o padre Freddy, como me quieran decir, tengo una inquietud de LGTBI
por problemas que se presentaron en el 2020, por pandemia, por etcétera, y lo estamos viviendo con personas que tienen las dos enfermedades hoy en día. En el ministerio, como minoría, no sé si me estoy haciendo entender, ¿a dónde me dirijo? ¿A qué doctor o doctora? Y en la Secretaría de Gobierno, ¿a dónde me dirijo? Porque obviamente es la que maneja las minorías en el distrito, y el Ministerio del Interior, lo acabas de decir, la que maneja a nivel nacional. Tenemos un grupo de apoyo en estos dos entes. Muchas gracias. Buena noche. Listo, como tal, que era lo que estaba diciendo, no hay, o pues que yo, el cual yo tenga conocimiento en este momento, no hay como un grupo de participación ciudadana que sea obligatorio para el ministerio. Sin embargo, dentro de la organización del ministerio, sí está la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y esa dirección es la que está ahorita encargada del tema de la política pública LGBTI a nivel nacional. Ya en el tema... Perdóname un Señor. segundito, te corto. Sí es importante, Laurita, discúlpame que te diminuta, sí es importante, porque, vuelvo y reitero, como sacerdote anglicano, ya me había presentado la vez pasada, hace 15 días, hemos venido luchando por eso, hemos venido luchando porque nos miraban y nos hacían a un lado. De pronto les daré una pequeña explicación de lo que es la única iglesia católica y apostólica, que se deriva en tres, pero bueno, eso viene, pero sí es importante apoyarnos, ya que estamos aquí 66, 70, 90 personas que nos reunimos, a crear esa oficina dentro del ministerio. Vuelvo y te reitero, nosotros tenemos no, a la sí, doctora claro. Lorena, donde nosotros llegamos y decimos, mira, lo que pasa es que los bares de la 1 de Mayo tienen tal problema y la policía se la monta a las trans, o les pega a las trans, que en el barrio de Santa Fe tienen este problema con las trans. Desde ahí es cuando comenzamos a trabajar por los derechos y valores de estas personas. Desde ahí es donde los derechos humanos los hacemos valer, al igual que el distrito. Entonces, ¿qué pasaba? El ministerio dice, no, esto es del distrito, esto no es nacional. Entonces íbamos al distrito, vuelvo y reitero, ahora en este momento está Luis Ernesto. En el año 2018, 2020 estaba, si se acuerdan, el sobrino de Uribe, Miguel Uribe Turbay, y estaba Enrique Peñalosa, si no estoy mal, y mi memoria no me falla. Pero entonces es eso, o sea, desde ahí, por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno hay un comité, el comité, perdóname, de libertad, que es donde nosotros somos los integrantes de ese comité. Ahí no está ni Luis Ernesto, ni el secretario, no, o sea, ahí no hay nadie. Ahí somos integrantes de la comunidad, los que formamos ese grupo, los que decidimos, los que ayudamos y hacemos valer nuestros derechos. Discúlpame que te haya cortado, Laurita, pero es desde ahí. O sea, mi pregunta, vuelvo y reitero, ¿cómo hacemos o qué se debe hacer? Ya lo decían por ahí, debemos aprender a hacer derechos de petición. Eso es muy sencillo, eso es muy fácil. Pero ¿desde dónde podemos lograr nosotros, digamos, hablemoslo como políticamente, un curul en la alcaldía, en la Secretaría de Gobierno, y un curul en el Ministerio del Interior, en la oficina de X, Y o Z, LGTBI? O sea, ¿qué debemos hacer? O sea, pongámonos, como ahí sí, siempre lo he dicho, pongámonos en el corazón de personas que sufren por su trabajo, personas, muchas personas trans me conocen, por lo que yo hago por ellas, no todos los días, ni cada 8 días, ni cada mes, pero sí ellos me conocen y saben que soy de las personas que les ayudo demasiado en ciertas actividades. De pronto que no me ven con sotana, que es diferente, pero sí me gustaría saber qué debemos hacer, Laurita, para lograr este tipo de cosas. Perdón que interrumpa. ¿Me escuchan? Perdón que interrumpa, es que no puedo alzar la mano. Ay. Sí, Está bien todo lo que dicen. Me gusta todo lo que hablan y chévere también no dejar escapar a las personas de la tercera edad y personas de discapacidad, porque las personas de edad que somos tenemos como esa esencia de enseñarle a los muchachos cómo fue de 1900 para abajo
la violencia a las personas trans, los pelados gay, todo lo que es de la generación de la población LGTBI. Porque es que estamos dejando como a hablar las personas de la tercera edad. Y ellos también necesitan con las personas de discapacidad. Gracias. Yo pienso que hay que leer la política pública y mirar qué población cubre. Pienso yo. Discúlpeme que sea tan lanzado. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo que estaba diciendo Freddy, sí, claro, o sea, yo reconozco que es un tema importante lograr una participación efectiva de las organizaciones sociales, pues si ven a través de toda la exposición, lo recalqué, lo enfaticé muchísimo, precisamente porque creo que acá también pues hay muchos líderes sociales y en esa medida también es una oportunidad para invitar a la acción. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, yo creería en una concepción muy personal que ahorita hay como una lucha por organizaciones como muy fragmentada. En este entendido, pues Laura antes de fallecer estaba haciendo como un ejercicio de lobby político y al mismo tiempo legal para poder sentarse con la gente del Ministerio del Interior y precisamente llevarle todas estas inquietudes y decirles, bueno, ¿cómo vamos a entrar a participar nosotros? ¿Cómo entramos a participar las organizaciones sociales? Esta es la situación de nuestra comunidad ahorita, cuáles son las soluciones que ustedes nos van a dar y dónde va a constar que nosotros, digamos, estamos diciendo esto y que venimos a aportar y cómo vamos a hacer nuestros aportes efectivos. Entonces, en realidad es un trabajo de, digamos, no me gusta mucho la palabra lobby, pero sí es un trabajo de incidencia política más que todo, por no llamarle lobby. Es un trabajo de incidencia política de sentarse a hablar con los funcionarios, pues también usted estaba diciendo eso, Freddy, y también de unirse entre las diferentes organizaciones para que sea un proceso de incidencia incluso muchísimo más fuerte y muchísimo más visible, porque también, como han dicho varias personas en sus intervenciones, se ve a la comunidad LGBTI como si fuera una comunidad minoritaria. Y en realidad en estos procesos de incidencia de política pública es muy importante que se vea el trabajo de incidencia, pero conjunto de diferentes organizaciones sociales. O sea, yo creo que ese mismo trabajo que se está haciendo aparte en temas políticos, en temas legales, por cada una de las organizaciones, se debería intentar hacer dentro de muchas para que digamos, la presión sea muchísimo más fuerte para el gobierno en este caso. Entonces yo personalmente sí reconozco la importancia de dar esa lucha y también de hacerlo frente al Ministerio del Interior, frente a las mesas que ya existen, preguntar, solicitar que se den los espacios ahí y también pues desde el trabajo que estamos haciendo particularmente desde el GAT con las organizaciones con las que se pensó el tema de la acción de tutela, solicitar el cumplimiento de la reglamentación para la participación de los sectores sociales. Ahora bien, el tema de discapacidad y el tema también de la población de tercera edad, pues tiene que tenerse en cuenta que hay como unos enfoques del decreto y dentro de esos enfoques está el enfoque etario y está también el enfoque de discapacidad. O sea, la política pública no solamente está pensada para la comunidad LGBTI, sino para la comunidad LGBTI que tiene además otras condiciones digamos, de vulnerabilidad y que los hace sujetos de especial protección constitucional. Entonces eso también tiene que darse la relevancia y hacérsele el seguimiento en las políticas públicas territoriales. Discúlpame 2 minutos. Es que dentro del decreto 762 está el fortalecimiento, la promoción y el reconocimiento y la inclusión de sectores sociales LGTBI. Es importante mirar y vuelvo, reitero, analizar muy bien este decreto y lo que acaba de decir Jairo es importantísimo. No abandonemos a personas que de verdad, tercera edad, inclusive personas que son esquizofrénicas, que están en centros especializados y los hemos olvidado. Entonces, esta política sí la hemos, bueno, me comprometo a analizarla muy bien
porque es importante de verdad que estamos en el periodo y estamos en la etapa ya que se acercan ciertas situaciones. Genial. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Jairo. Ahora tiene la palabra Sofía Barrera. Gracias, buenas noches a todos. Y gracias pues a Laura por lo que nos presenta. Yo primero quisiera como, bueno, creo que de las intervenciones vemos o deja entreleer un poco eh, nuestro país fragmentado, también nuestras luchas fragmentadas, que pues no entiendo que no son a priori, porque de pronto trayendo acá al profesor Giraldo, entendemos que el orden doméstico en nuestro país y en los países latinoamericanos en general está fracturado y, y que eso también se refleja en nuestras políticas públicas que respondiendo a un sistema neoliberal, a unas lógicas de sistema, pues lo que han hecho es convertir la política pública extremadamente focalizadas, que nos fragmenta, pero no solo en la política, sino en la evidencia de cómo es nuestra cultura de fragmentada. Sin embargo, entendiendo esto, yo quisiera preguntarte un poco, Laura, porque si bien lo vi en el decreto, porque ya habla de equidad, entonces ya reconoce esas como esas diferencias que hay de contextos de cada sujeto. A mí me sigue interpelando cómo entra a jugar la política ante la garantía de derechos que se materializan pues en acciones o en servicios que usualmente brindan privados o son de orden mixto. Si bien pues el Estado es el que garantiza derechos fundamentales, entramos ya a la realidad en cosas, ejemplo, cuando se menciona en el decreto el tema de salud. Y en Colombia el tema de salud pues ya es algo administrado por entes privados, eh, que es un poco ejemplo de lo que ha pasado en discusión con la PrEP, ¿no? De si la garantizaría el Estado, de si no, de por qué sí, por qué no, y qué intereses entran a jugar ahí. Pero también en otras acciones, como digamos lo que sería, que no se ha mencionado, pero tal vez desde mi propia constitución como joven, la educación, en especial, digamos, las IES, donde pues cuando son privadas también entra otra vez como este tema de pueden decidir, es solamente un lineamiento y al final pues deciden es una protección a sus propios intereses y no el reconocimiento que se estaría estipulando tanto en los decretos como en la política, volviéndolo letra muerta. Entonces, no sé si no solo desde tu experiencia como profesional, sino de tu experiencia en el GAT y en participación, ¿cómo ves este juego para que la política no se convierta exactamente en eso, en otra letra y en otro escrito más que termine invisibilizando poblaciones y fragmentando? Bueno, primero, pues gracias por esa intervención, porque de verdad es un debate muy importante ahorita, la prestación de servicios públicos por parte de privados y cómo eso escapa un poco del control del Estado. En el tema trans específicamente, pues cuando estabas hablando, yo tenía dos casos como muy vigentes. Uno de ellos es, tres casos, perdón, uno de ellos es el tema de los derechos notariales y que pues todavía se cobran estos derechos notariales independientemente de que los procesos que haga el notario, de esos procesos dependa la garantía de un derecho fundamental. Me explico, para la población trans, las personas que se quieren cambiar de nombre o que quieren corregir el componente sexo dentro de sus documentos de identificación, igual tienen que pagar porque el servicio notarial, pues es un servicio que está reglamentado con unas tarifas y es un servicio que es oneroso. O sea, no es un servicio gratuito, no es como tal un servicio prestado por el Estado, sino por particulares. Y precisamente en ese debate hemos visto la problemática de que los servicios públicos ahorita los estén prestando particulares, porque escapa un poco de la actuación del Estado.
Incluso ahorita con el GAT hemos estado haciendo como unos acercamientos también con Colombia Diversa, que es lo que yo les digo también, como de unirse dentro de diferentes organizaciones para poder llevar como una misma causa, una misma bandera que tenga un poco más de incidencia. Y nos estamos pensando ahorita hacer un proceso también de incidencia política para poder declarar la gratuidad de estos derechos notariales, porque de ellos depende la materialización de un derecho fundamental. O sea, si la persona no puede cambiar su nombre o si la persona no puede cambiar su componente, pues no está determinando su proyecto de vida, no está viendo materializado su derecho a la identidad de género y eso es problemático. También se presenta en temas de salud, por ejemplo, también con las personas trans. Hay personas trans que deciden no hacer un tránsito médico, pues por todo lo que representa, pues que es también un proceso traumático y tiene que ser una decisión personal si someterse o no a una transformación quirúrgica y esto también representa barreras de acceso para el derecho a la salud por simplemente no aceptar una identidad de género ya de la persona como tal, sino insistir en el sexo asignado al nacer. Entonces creo que ese debate también es muy importante y es muy importante en el tema de la política pública porque si bien el Estado ahí se le escapa un poco el control, también puede tener lineamientos para servicios. Te pongo un ejemplo. En Bogotá, Bogotá sacó, creo que hace unos, bueno, no sé exactamente, pero creo que hace como unos 2 o 3 años, si no más, una guía para identificación de barreras de acceso a la salud para hombres trans. Y en esa medida dictó un lineamiento de cómo tiene que ser la atención de un hombre trans en Bogotá para que no sufra barreras de acceso a su derecho a la salud. Y si bien eso está dentro de una guía, está dentro de una directriz general, eso se puede reclamar y se puede exigir al momento de acudir a un juez, por ejemplo, de tutela para poder exigir esos derechos. O también te lo pongo en el tema del derecho a la educación, que creo que también lo mencionaste. Casos como el de Sergio Urrego, casos lamentables, han generado también una línea jurisprudencial y unos pronunciamientos que hacen que en un futuro estos lineamientos sean exigibles y se cumplan. O sea, por más que existan las barreras, digamos, o este es un poco mi mensaje, por más que existan las barreras en la realidad, también existen las posibilidades a nivel legal para poder reclamar esos derechos. Entonces, de ahí también está la importancia de hacer incidencia y de poder poner en la palestra pública y hacer visibles todas estas problemáticas que ahorita se están viviendo en las comunidades, que son problemáticas muy específicas y son problemáticas que no son visibles hasta que alguien las hace visibles. Listo, Sofía. ¿Quedas satisfecha con la respuesta? Sí, sí, gracias. Estaba acá masticando un poco lo que dice Laura. Sí, estuvo buenísimo. Bueno, Juan C. Pinzón dice, tengo una pregunta. La política pública tengo entendido que tenía validez hasta el año 2020. ¿Se ha extendido su vigencia o se ha revocado o se ha renovado, perdón, por medio de ejercicios ciudadanos? Y si nos puedes contar un poco de la replicación que se realizó sobre la política pública para sectores sociales LGBTI con discapacidad, con materiales en braille como el que alguna vez recibí en reuniones de implementación de la política pública de Bogotá. Bueno, el tema del braille, no, pues la verdad lo desconozco. Pues de este tema pues prefiero no hablar, pero el tema de la validez, pues ahí hay que tener en cuenta que al momento de presentar la acción de tutela por parte de Laura, no se había como tal aprobado ningún, digamos, ni el grupo técnico ni el plan de acción que contempla el decreto. Entonces, el decreto, ¿qué es lo que dice? Que se tiene que aprobar el plan de acción por parte de este grupo técnico y una vez se apruebe, tiene una vigencia de 4 años.
dentro de una de las reuniones que se tuvo con el Ministerio del Interior, se dijo que se había aprobado ese plan el 3 de julio del 2020. O sea que una vez aprobado ese plan tiene una vigencia de 4 años, o sea, por ahí como hasta el 2024, y antes de su vencimiento se tiene que formular otro plan de acción. Entonces la idea es que, o sea, esta política pública sí tiene como una vigencia permanente. Ok, continuamos. Mm, luego William hace una pregunta sobre partidos políticos que siento, o bueno, no, bueno, te la voy a hacer Laura y tú me dirás si te sientes cómoda contestándola o bueno, no sé. Yo no me siento cómodo, pero bueno. Desde tu opinión, ¿crees que la comunidad LGBTI puede llegar a tener su propio partido político para mejorar nuestros derechos? Y también pregunta que sí, pues que cómo puede crearse. Bueno, pues sí, también me siento un poquito incómoda con esa pregunta, pues que es un tema más como de derecho electoral. Pues mientras se cumpla la normativa electoral, pues yo creería que sí se puede crear. Sin embargo, no creo que la solución sea como tal un partido político, sino buscar ya los canales institucionales y las personas que ya están ahí, pues haciendo como una incidencia efectiva. Y eso se hace pues a punta de trabajo desde las organizaciones, ¿no? Así es, y yo creo que con esa respuesta es suficiente. Listo. Cast pregunta. Hola, una pregunta. Si el decreto que estamos revisando de la política pública comenta en la página 15 que se promoverá la formación de capacidades para intervenir de forma consensuada en las decisiones que se adopten por las autoridades relacionadas con el ejercicio y la garantía de los derechos fundamentales, cuando se consideró la medida de pico y género, debió consultarse a las organizaciones LGBTI. ¿Existe alguna llamada de atención legal al distrito por no realizar esta consulta? Sí, esa pregunta está buena. Sí se debía haber consultado, pues la posición desde el GAT es que en realidad nunca había haber existido esa medida de pico y género. No es solamente una postura que adopte el GAT, sino que fue una postura que también adoptaron la mayoría de organizaciones, sobre todo pues de comunidades trans a nivel mundial. Esto también se habló porque es una medida que han reconocido también diferentes organismos de derechos humanos, que es lesiva contra los derechos fundamentales de las personas trans, y que también lo que hace es fomentar otras situaciones de acoso policial y acoso militar, pues que ya se han vuelto como desgraciadamente normales dentro de nuestra sociedad, ¿no? Una llamada de atención legal como tal, no creo que haya habido, la verdad no conozco si hubo, pero sí hubo un pronunciamiento de todas las organizaciones de comunidades trans, por lo menos en Bogotá, al respecto. Y también hubo una documentación de los casos pues que se generaron a partir de esta medida de pico y género que vulneraron los derechos de las personas trans. Listo. Aquí hay otra pregunta sobre empresas, pero Jake Bailey contestará. Juan Camilo Pinzón hace otra pregunta que es, ¿qué garantías tiene la política pública LGBTI para el derecho de la vida de los líderes sociales en Colombia y cómo puede defender sus acciones y su seguridad individual y colectiva? Bueno, dentro de esa problemática se creó la mesa de casos urgentes. Incluso esa mesa fue creada desde mucho antes, pues según lo investigué, sobre todo en este conversatorio que les cité ahí dentro de las diapositivas. Se supone que dentro de esta mesa se llevan los casos de violencia o las amenazas tempranas. Precisamente, pues para mí es como la mesa más vital dentro de la comunidad LGBTI, teniendo en cuenta los niveles de violencia tan altos que se tienen contra la comunidad. Entonces, esa sería como la garantía. Sin embargo, yo creo que ahí también pues hay que hacer un trabajo importante en temas de incidencia y de recolectación
de datos y también de denuncia de casos de amenazas inminentes violentas. Pero esa sería la, digamos, como la institución que tiene contemplado ahorita el decreto para defensa del derecho a la vida. Muchas gracias, Laura. Sandra Palomino plantea una pregunta específicamente sobre hombres trans, pero no la entiendo del todo, Sandra. Si nos podrías decir cuál es tu pregunta, por favor. Hola, sí, Laura en algún momento dijo ahorita que existen unos lineamientos para barreras de acceso para los chicos trans, ¿sí? Me gustaría saber dónde puedo leer estos lineamientos, puesto que pues yo trabajo con la Secretaría de Salud de Bogotá, en este momento estoy con la línea de mujer, pero he trabajado con la población LGBT y lo más posible es que ahorita en marzo vuelva otra vez a retomar mi posición como enfermera de la SURRED para el equipo de LGBT y quisiera pues de pronto leerme esos lineamientos y saber más al respecto porque pues es la población que nosotros debemos atender. Muchas gracias, Laura. Sí, claro, pues si quieres, yo se los paso a, no sé, a Juan Felipe o pues la persona que tiene mi contacto acá y pues que te los pase. Ok, vale, muchísimas gracias. Entonces yo dejo mi número de celular para si me lo puedes pasar por WhatsApp, no hay problema, ¿vale? Te agradezco mucho, Laura. Dios te bendiga. Dale, con gusto. Ok, ya no hay más preguntas en el chat. Si alguien más pide la palabra, si alguien más quiere la palabra, puede pedirlo en este momento. De no ser el caso, Laura, me gustaría que entráramos ya en un punto, digamos, más reflexivo de lo que Laura Weinstein esperaba, digamos, del movimiento LGBT y en general alrededor de la política pública nacional en este momento. No sé si tú pudieras hacernos un pequeño relato, digamos, de lo que Laura pues, venía impulsando con las organizaciones y dialogando con los distintos sectores, tanto políticos como sociales. Sí, claro, pues, a ver, la idea, digamos, la filosofía central de Laura era como quitarse un poco el tema del papel de víctima, ¿no? Sino pasar un poco al tema de la acción. A mí, pues, una de las cosas que más me impactó de ella precisamente era eso. Ella, pues, tuvo unas condiciones de vida igual muy complejas como una mujer trans judía en Colombia. Sin embargo, siempre tuvo esta claridad mental sobre el tema del accionar político y de cómo esa era la, digamos, la representación de la esperanza para la comunidad trans y la comunidad LGBTI en Colombia. Ella venía haciendo un trabajo con diferentes organizaciones, por ejemplo, como CLIAS, organizaciones también como FEM, organizaciones como el Aquelarre Trans, y la idea de ella en el tema de política pública era garantizar una participación efectiva de las organizaciones dentro de ya pues, lo que estaba armado entre los lineamientos, sobre todo el tema de, digamos, de participar en el diseño como tal de la política pública y también en el GAT nos hemos pensado mucho el tema de la recolección de datos. También se los enfatizaba mucho y pues se los recalco ahorita, sobre todo ahorita en este tiempo que digamos hay como nuevas tecnologías, que ya se están adoptando nuevos modelos para toma de decisiones a todos los niveles. El tema de la ciencia de datos pues también es algo que ya es inminente. Y también puede haber, si bien hay un juego político que yo creo que nunca va a acabarse en todos los ámbitos, hay una posibilidad que sube cuando las, digamos, cuando las demandas son como tal respaldadas con datos, por ejemplo, cuando hay unas demandas puntuales que se pueden argumentar, cuando hay un estudio juicioso de cuáles son las necesidades y de qué es lo que se ha dicho a nivel mundial, porque eso también
es un referente pues para nosotros, ¿no? Digamos, en el tema de causa justa, por ejemplo, desde el GAT también participamos para la visibilización de las personas gestantes, de los hombres trans también como personas gestantes. Y en esta medida también nos pensamos en la política pública como un escenario de visibilización de las necesidades y siempre de una incidencia efectiva e institucional. El GAT siempre se ha caracterizado por ser una entidad que busca como tal un diálogo con las instituciones que ya existen, que busca es un reconocimiento en espacios que ya tienen las funciones, ¿sí? Entonces era un poco como lo que se estaba discutiendo con las organizaciones aliadas, con las organizaciones claves. El tema de la tutela pues fue también como digamos, un hito muy importante para poder trabajar con eso, para poder exigir, para poder seguir generando espacios de visibilización de las luchas. Creo que eso también es muy importante, pero sobre todo la unión con diferentes organizaciones, independientemente pues de los diferentes lenguajes, de los diferentes accionares, unirse para estos puntos que son como más álgidos y que son más complejos. Entonces, creo que será un poco como, pues resumiendo a grandes rasgos, la filosofía del trabajo de Laura, que igual nosotros en el GAT, pues trabajamos todos los días por mantener, ¿no? Por mantener vivo su legado. Así es, Laura. Y creo que todos los que tuvimos el placer de conocerla y de trabajar con ella, seguimos trabajando por ello. Bueno, no siendo más y teniendo en cuenta pues que nadie más pide la palabra, acabo de enviarles el link de asistencia para el final de la sesión. Por favor, llénenlo, va a estar abierto hasta las 8 de la noche. Les voy a también enviar un artículo de Sentidos, de la revista Sentidos, donde habla un poco, digamos, de quién era Laura Weinstein, como para que la conozcan y apoyen tanto a su manera de ver las cosas como al GAT en general, que digamos ha sido referente nacional en la lucha por nuestros derechos. Freddy Ruiz pide la palabra. Adelante, Freddy. Sí, mira, discúlpenme todos por amor a Dios. Creo que el próximo sábado nos vamos a reunir en el Parque Nacional. ¿Me confirmas, por favor? Así es, claro, con todas las medidas de bioseguridad, con leyes de En social la y demás. Torre del Reloj, si no estoy mal. Sí, señor, la pieza Sonó como una informativa palabra va a salir francesa, la mañana. Torre del Reloj. Es importantísimo también pues la asistencia y mira que salen cosas buenas. Yo le agradezco a Laura de verdad y sería muy bueno que todos conociéramos esta política pública, estudiarla, escudriñarla, mirar qué falta, qué sobra, qué se nos acomoda a la comunidad. Porque muchas veces discutimos temas, por decir, las personas de la comunidad LGTBI que son ciegas, sordas, mudas, y no las tenemos en cuenta. Pero resulta que en la población hay un 5% de esta población, valiendo la redundancia, y no las tenemos en cuenta. Entonces, es súper importantísimo. Yo los invito, me disculpa de pronto la mesa directiva del grupo a ser tan atrevido, los invito para que busquemos, nos informemos y lo que tengamos de pronto de aquí al sábado, hacer, ¿qué les digo yo? Un ensayo, una hojita y decirle a las directivas, mira, hace falta esto, invito a esto. Sí, hay muchísimas cosas por hacer. Yo por eso le decía a Laurita que me disculpara porque sí es muy importante tener personas base, tanto en la alcaldía, en la Secretaría de Gobierno, como en el Ministerio del Interior. Entonces, esta es la invitación para que miremos, estudiemos. No nos cuesta leer. Recordemos que leer nos enseña muchísimo. Leer nos da sabiduría y no nos dejamos pendejear. Me disculpa la palabra como sacerdote,
y mucho menos huevonear de la alta jerarquía. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga, feliz noche. Muchas gracias, Freddy. Y un último comentario ya para finalizar la sesión. Cualquiera que no esté recibiendo los correos, que vi que algunas personas no lo están recibiendo, por favor, escríbame al WhatsApp de Poder de la Gente para mirar qué pasó ahí, porque se ha venido pues, enviando material, por ejemplo, con la política pública o material audiovisual y demás, para que se revise para las sesiones. Entonces, quien no esté recibiendo los correos, que por favor me escriba. Y no siendo más, les diría que tengan una excelente noche todas. Yo quería hacerte una acotación, qué pena otra vez interrumpir, ya que Laura tan amablemente nos compartió lo de los lineamientos y veo que más de una persona está interesada. Si se puede enviar al correo, pues sería genial para que todos tuviéramos la misma información. Gracias. Sí, claro que sí. Si quieres envíamelo y ya mismo mañana que enviamos el correo para la sesión del jueves y para la sesión de mañana en la mañana les mandamos ese correo, enviamos también ese material. Listo, todos. Juan, disculpa una pregunta. ¿Mañana hay sesión asincrónica normalmente? Mañana va a haber espacio autónomo a las 6 de la tarde. Listo. Lo envías igual al correo electrónico, como siempre. Mañana en la mañana les envío un correo con lo de la sesión de mañana y con lo de la sesión del jueves y con el material que me envié la señora Sandra, que le envié Laura. Entonces, listo, Juan. Se los haré llegar todo mañana antes de mediodía. Listo, que todos, todas y todos tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, Laura, por la exposición y por responder a todas las preguntas. Gracias a ustedes por el espacio. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Todos. Chao.